¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver las características de la gramática en latín. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Pues los pronombres relativos, por un lado, y por otro, las cualidades que tienen los textos. Bien, en principio vamos a analizar cuáles son esos tipos de nexos que se utilizan en latín para explicar o traducir las oraciones, y que algunos de estos nexos pasan a los tipos de oraciones. Las oraciones que vamos a analizar de acuerdo a la presentación del día de hoy son las siguientes. Vamos a ver oraciones subordinadas. Intentaré que veamos todas ejemplificadas en un esquema que después ustedes van a copiar, y con eso pues tendremos toda la información de cada uno de estos ejercicios. Esperemos que pacientemente podamos verlas, la mayoría, para que no nos quedemos con cierta información. Entonces voy a dar pie a presentar en mi pantalla la información, y ustedes pues entonces analizarán qué es lo que se ha visto. Y resolveremos algunos ejercicios que quedarán pendientes para la sesión, para la de mañana. Bueno, mañana acuérdense que es completa, mañana nos vemos bien. Pero bueno, subo el video para que sepan ustedes de qué se va a tratar esto del día de hoy, y bueno, finalmente ustedes que sepan qué caracterizará lo que vamos a ver en esta sesión de hoy. Bueno, sin más, comenzamos. Bien, vamos a comenzar. El concepto de coordinación y de subordinación oracional. Bien, en principio las oraciones, para reconocerlas cuando están en un elemento de coordinación, es que presentan una conjunción llamada coordinante y que están independientes de la oración a la que se relacionan. Por ejemplo, puede ser una oración principal o una oración secundaria, y bueno, y todo eso pues permite que sirvan de modelo para explicarse. Las vamos a clasificar o dividir en copulativas, cuando estas oraciones utilizan la conjunción i, ni, y son independientes de la oración principal. Por ejemplo, veamos: el hombre robó, huyó y lo atraparon en lugar de pescaron. Luego, B, las que son disyuntivas, cuando tienen un nexo disyuntivo que indica este matiz, como la o la u. Ejemplo: no decide si ir al gimnasio o salir con sus amigos. Son excluyentes, excluyen de la proposición principal. Recordemos que las vamos a llamar proposición principal o enunciado principal o oración principal cuando tengan una de dependencia y sea importante. Entonces así es como las vamos a reconocer. Bueno, sigamos, chicos. Las llamadas adversativas. Bueno, las oraciones adversativas son aquellas que implican una oposición y son preparadas por conjunciones introducidas por conjunciones adversativas, llamadas también locuciones adverbiales. Algunas de estas que podemos recordar o reconocer en español son las siguientes: pero, más, sin embargo, no obstante, si bien, entre otras. Ejemplo: quiso ayudar, sin embargo, no tuvo oportunidad. O las distributivas. Las distributivas son aquellas que alteran las acciones utilizando nexos. Ejemplo: unas, otras, o bien, bien, hora, hora, ya, ya. Estas distributivas también se llaman correlativas, porque van relacionadas de un primer término con un segundo término, que nada más forman esta oración. No son dependientes de la principal, a veces pueden estar separadas. Ejemplo: unas van, otras vienen. Y con eso pues expresamos la idea distributiva. O por un lado, por otro, etc. Es esa la distribución. O ya van, ya vienen, ¿no? Eso se podría decir también. Bueno, ahora vamos a ver las siguientes, las llamadas explicativas. Bueno, dentro de las explicativas tenemos las siguientes características: aquellas que amplían la información y utilizan los siguientes nexos o las siguientes palabras. Tenemos, por ejemplo, esto es decir, en definitiva, o sea. Por ejemplo, podemos dar la siguiente: tenemos poco tiempo,
esto es, debemos darnos prisa. O la siguiente, que es una subordinada. Bueno, para entender las oraciones subordinadas, la preposición sub indica debajo de ordo, ordinis, orden. Entonces la subordinada es aquella que está bajo el orden de una más, que es la relacionada como la principal, la primera de todas las oraciones sobre la que se basa. Por ejemplo, vamos a ver que en la explicación que una oración subordinada se llama así cuando no tiene sentido completo, porque puede ser una oración incidental o puede ser complementaria de otra más, es decir, depende a veces de ella como denominada oración principal. La principal tiene una llamada dependiente y esa es la que se relaciona ahora. Bueno, dentro de estas pues podemos ver que esta principal juega un aspecto fundamental para entender las oraciones o los nexos. Entonces vamos a analizar y que si la quitamos pues puede perder el sentido de lo que se estaba diciendo. Veamos el siguiente ejemplo. Juan deseaba escuchar las campanas de fin de año y tenemos que analizarlas con colores. Vamos a usar colores. Entonces vamos a decir que Juan ¿qué? Y ponemos deseaba. Y la otra, la sustantiva, pues ¿qué es lo que se deseaba? Pues no sabemos. Y con esta pues podemos entonces ejemplificar que la principal va dependiendo de una subordinada. Entonces siempre van a existir estas oraciones y las decimos todo el tiempo. No crean ustedes que nada más están ahí y que nada más las vamos a ver por ejemplos de español. No, están presentes en todas las clasificaciones y nuestro español nos ayuda a interpretar o entender estos sentidos. Por eso cuando hacemos los análisis de traducción en griego y en latín, pues no le vemos mucho sentido, porque decimos, pues ya la hacemos en español, ya sabemos cuáles son sus características, entonces es agotar el tema y cansarnos. Pues no, es también comprender cada una de estas exposiciones o cada uno de estos temas porque son interesantes. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Existen 3 clases de oraciones subordinadas: aquellas que vamos a llamar sustantivas, aquellas que vamos a llamar adjetivas, adverbiales, o cuyo nombre proviene de la función de la que desempeñan, es decir, como un sustantivo, como un adjetivo o como un adverbio, según veamos, cuyo nombre proviene de esta función y ya sea como en cada uno de los elementos que acompañan a cada tipo de oración. Y todas estas son subordinadas. Veamos cuáles son sus modelos. Bueno, tenemos que para las sustantivas este tipo de oraciones realizan la función de un sustantivo, como si fuera un sustantivo. Puede ser incluso una frase muy larga y que se entienda como un sujeto. También vamos a tener a la par de ellas pues otros complementos, como el objeto directo, el objeto indirecto o los complementos como llamados uno de circunstancia o circunstancial. Otro le podemos llamar complemento del adnombre, del adnominal, de cercano al nombre, o complemento de agente o complemento atributivo o de atributo. Bueno, vamos a ver cómo se expone el sujeto para la oración sustantiva. Bueno, vamos a ver. Para el sujeto y para tenemos que reconocer cuál es el sustantivo, se me fue la idea, que realiza la acción, y esto se relaciona con el verbo. Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente frase: el que te dijo eso te mintió con maldad. Entonces, la oración principal te mintió con maldad, y la oración subordinada sustantiva es aquel o quien te dijo eso. Entonces, vean que todo el tiempo las estamos aplicando o las estamos usando en español y que muchas veces no sabemos en dónde están presentes. Bueno, vamos a ver otra más. Tenemos aquella que dice, la de complemento directo, que identifica mediante una pregunta que siempre se relaciona con el verbo principal, y eso es la llamada transitiva
porque recuerden que va con un verbo transitivo. Entonces vamos a ver cuáles podrían ser. Tenemos en este caso, los niños esperan que les regalen juguetes. ¿Qué esperan los niños? Pues que les regalen juguetes. Entonces es parte de la oración llamada principal. Esperan algo. ¿Quiénes? Los niños. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, pues que les regalen juguetes. Y esa respuesta que acabo de dar a esa pregunta o a ese interrogante es el complemento directo o el objeto directo de la oración. Bueno, ahora veamos la siguiente. Tenemos también las llamadas de complemento indirecto, aquella que responde a una pregunta como ¿para quién? Al verbo de la oración principal. Ejemplo, vamos a ver la oración principal, ¿cuál es? Y vamos a analizarla. Tenemos, el cantante daba autógrafos a quienes llevaban el disco. Vamos a ver que el complemento indirecto está presente. ¿Quiénes hacían qué cosa? O para quiénes era el elemento. Entonces tenemos a quienes llevaban el disco, era el cantante el que daba autógrafos. Bueno, entonces la principal se refiere a ese objeto indirecto, y por supuesto el verbo llevar aquí es intransitivo. Y eso es importante saberlo. A veces el diccionario nos ayuda mucho a definir qué verbo tiene qué característica dentro de la oración. Por lo tanto, el propio diccionario, si lo sé utilizar y sé interpretar cada una de las abreviaturas, me va a decir que es INTR, es intransitivo, que es TR transitivo, que es complemento verbal, etcétera. Cada uno de los datos que arroja el diccionario, si lo sé analizar bien y leer bien, me va a dar la información. Bueno, y con esto pues pasamos a la siguiente. Veamos qué caracterizará la siguiente frase, la siguiente parte de la oración. Vamos a ver qué dice. Bueno, bajemos un poquito y veamos. Entonces, la siguiente, complemento circunstancial. Recuerden ustedes que los complementos circunstanciales son muchísimos. Les dije que son demasiados. Por ejemplo, tenemos complemento circunstancial de tiempo, de modo, de espacio, pero en la preparatoria y en muchos años después que estudiemos gramática a fondo, vamos a ver que hay complemento circunstancial. Aparte del de modo, existe el de persona, el de interés, el complemento circunstancial llamado objetivo, el complemento de circunstancial de objeto, de materia, de medida, de pesos. Es decir, otros casos latinos o griegos se van a expresar dando pie a formar otros tipos de complementos que para nosotros pues no parecerían tan simples o tan sencillos de analizar, y eso vuelve más compleja a las oraciones en griego y en latín. Bueno, y tenemos también que expresar que todas estas definiciones que hemos visto pues las van a encontrar en la gramática y las van a tener que analizar con los escritores. Pueden ser prosistas o poetas, y si son poetas pues van a complicar más la lección y la traducción del texto porque usan figuras literarias que afectan el sentido de cada uno de los temas. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a continuar, espero que no. Bueno, seguimos. Entonces, el circunstancial responde a las ciertas preguntas que se le hagan como cuándo, cómo, dónde, con quién, con qué. Llevan como enlaces subordinantes un quién y un artículo más el qué. Esto es desde siempre porque se necesita de continuo saber qué se está diciendo. Y por ejemplo tenemos las siguientes. Decíamos en la frase siguiente: viajaban continuamente, es la oración principal. Con los que eran sus amigos es el complemento circunstancial, que puede ser de modo, de compañía, etc. Aquí lo podemos interpretar como un complemento circunstancial de compañía o como un complemento circunstancial de modo, porque puede ser la manera en la que representamos algo, o puede ser también como les dije, la forma en la que entendemos que eran un grupo muy cerrado, muy específicamente, y no necesitaban incluir a nadie más. Bueno, ahora vamos a ver el complemento ad nominal. El complemento ad nominal se llama complemento ad nominem o ad nominal porque es un complemento
del propio sustantivo y va precedido por una preposición de que usamos para todo. Vean que si nosotros quitásemos la preposición de muchas de las frases que usamos, quedarían muy inconexas o incompletas de decirse o de afirmarse. Bueno, ese es uno de los datos fundamentales que hemos visto. Ahora, tenemos también dentro de estas características lo siguiente: tenía la seguridad de que estaría tranquila. El complemento o tenía la seguridad es la oración principal y el de que estaría tranquila es el complemento adnominal, porque está junto al nombre, que puede ser un nombre propio, un nombre común o cualquier otro nombre que no afecte a la oración como tal. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, hay uno que se llama asimismo complemento de agente, que es cuando depende de un verbo conjugado en voz pasiva y que tiene pues realmente ciertas características que lo hacen muy importante o interesante. Vamos a ver qué dice. Tenemos por lo siguiente de complemento agente. Depende, de un verbo conjugado en voz pasiva. Recuerden que para construir la voz pasiva tenemos que usar el auxiliar ser o estar más el verbo conjugado terminando en adjetivo o en alguna otra palabra que no sea fácilmente reconocida. Entonces nos va a dificultar un poco más la conexión entre la información que estamos dando y el sentido de pertenencia o de explicación. Veamos lo siguiente. Entonces podemos hacer la característica de esto, de que en la siguiente frase: el testigo fue aclamado por los que escucharon. Aquí el testigo es el sujeto, fue aclamado es el complemento agente. ¿Y por quiénes fueron escuchados? Pues por los que estaban ahí, que pudieron ser presentes o nada más estar ahí y se les tomó en cuenta, ¿no? Entonces depende mucho de cómo está hecha la frase o construida la frase y de cada uno de los temas que vamos a ver. Bueno, vamos a seguir abajo. Dice: las atributivas. Estas dependen de un verbo también copulativo, como el verbo ser o estar, y refieren un acto de habla, o más bien un acto de participación o de trabajo. Veamos, el hombre estaba que lloraba. Entonces la principal es el hombre estaba, y que lloraba es el complemento de atributo o de atributivo. Bueno, las siguientes son las subordinadas adjetivas. Estas también están llamadas junto con las de relativo para expresar las habilidades que tenemos todos los profesores de griego o latino, de español o de taller de lectura y redacción, en la manera en la que nosotros expresamos ciertas ideas. Bueno, estas de relativo tienen un pronombre relativo que se relaciona con la oración principal. Esta sí tiene una relación de dependencia. Siempre el pronombre relativo va a ser entendido o traducido como un que o como un y que, etcétera. Porque así es como se van a reconocer o las vamos a reconocer. Tenemos las siguientes, por ejemplo, que en los siguientes relativos son las siguientes palabras: quién, qué, cuál o cuyo. Esas son las palabras de relativo, los pronombres que van a delimitar o afectar la oración. Bueno, vamos a ver cómo pasan al español y que terminando ciertas características forman más bien las oraciones más complejas dentro del ámbito de la gramática. Y vamos a ver que muchas de estas, todas las que estamos enunciando de subordinación, son bastante difíciles. Bueno, veamos las siguientes. Dice: las subordinadas de relativo pues tienen un antecedente que se relaciona con el sustantivo en caso, género y número. Entonces vamos a ver cuáles son estas. Por ejemplo, vamos a poner: todas las casas que construyó estaban en la misma localidad. Entonces ese que se relaciona con la palabra casas.
pero puede ser cualquier otra dentro de la construcción. Entonces su oración principal va desde todas las casas hasta que se hace el corte con el que construyó, no sabemos quién, estaban en la misma localidad. Entonces su oración principal es todas las casas hasta después que estaban en la misma localidad, es parte de la oración y se convierte en uno de sus elementos constituyentes. Bueno, y vean cómo dentro de estas tenemos el antecedente y tenemos también el relativo, y que si van unidas por esa estructura. Bueno, dice lo siguiente: estos pronombres relativos, además de unir la oración principal con la subordinada, realizan dentro de la misma función, la misma función, el antecedente al que sustituyen. Bueno, hasta ahí hemos visto características de los tipos de oraciones. Bueno, prosigamos porque este tema es largo y vamos a terminar un poquito más tarde, ¿sale? Bueno, vamos a proyectar lo siguiente. Tenemos entonces que decir que los pronombres relativos, además de unir la oración principal con la subordinada, realizan dentro de esta una función de antecedente al que van a sustituir o suplir. Vamos a ver cuáles son estas características. Las subordinadas llamadas adverbiales. Por ejemplo, vamos a ver de las adverbiales, que son aquellas que funcionan como un adverbio, como lo haría un adverbio dentro de la gramática. Por lo tanto, complementan a los verbos en ciertas características. Así como estas tenemos tales: las circunstanciales, que expresan una circunstancia de lugar, tiempo o modo en el que que se realizan las acciones, responden a las acciones verbales, por supuesto, responden a la pregunta ¿dónde?, ¿cuándo? O ¿cómo?, como si hicieran una explicación. Bueno, tenemos las del lugar. Ejemplo: llegaron al sitio donde ocurrieron los hechos. La oración principal: llegaron al sitio. La subordinada viene donde ocurrieron los hechos, y eso forma parte de la frase. Bueno, vean, entonces la principal va relacionada con la subordinada. Bueno, esa siempre va a depender. Cuando hay una principal, la dependiente siempre es la segunda, la oración secundaria, que es parte de su oración, es parte de su que la completa en un sentido muy único. Pero a veces algunas de estas oraciones, pues si las quitamos de donde aparecen, no afectan tanto al discurso o al sentido de la obra o del texto. Bueno, vamos a ver las siguientes, las llamadas de tiempo. Ejemplo: salieron del teatro antes de que terminara la obra. La oración principal y la subordinada adverbial de tiempo. Esta de salieron del teatro es la principal, y antes de que terminara la obra es adverbial, pero al mismo tiempo se maneja de tiempo porque nos determina el tiempo finito de las cosas. Siempre van a estar regidas por cada uno de estos ejes o de estas relaciones, porque son dependientes de ellas. Bueno, vamos a ver la siguiente, que es la de modo. En la de modo decimos que el sol caía como si pudiera más, si no pudiera más. Esta es la oración y vamos a reconocer cuál es la principal. El sol caía como si no pudiera más es adverbial de modo. Bueno, y eso es parte de lo que necesitamos estudiar en gramática. Bueno, ahora pasemos al siguiente estilo o tipo de oraciones. Vamos a ver la comparativa. Las comparativas son como estas. Dice esta comparativa: la principal se compara con la subordinada. Pueden ser de igualdad o de superioridad o de inferioridad. Para eso necesitamos saber qué tipos de nexos usan. Entonces estos nexos son muy variados y siempre se usan cada vez que se van a expresar por escrito o que las vamos a decir. Tenemos más que, menos que o tanto como. Ejemplo: el manzano es tan alto como el guayabo. Aquí tenemos que las que están en cursiva, como tan y como, son las que introducen la adverbial de tipo comparativo de igualdad. Del matiz aquí es de igualdad, pero puede ser también unas comparativas
que no tengan nada de igualdad, que marquen una diferencia en lo que se dice. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Las mandarinas son más dulces que las toronjas. La principal es las mandarinas. Son más dulces que las toronjas, es subordinada adverbial comparativa, pero aquí el grado ya no es de igualdad, sino es de superioridad. Y así con eso vamos a tener que manejarlas porque se vuelven un poco más complicadas. Veamos la siguiente. Las fresas son menos rojas que las frambuesas. Y ahí las convertimos en subordinada adverbial comparativa de grado de inferioridad. Y todo esto nos sirve para reflexionar y para hacernos entender que las oraciones y toda la gramática que hemos estudiado no es infructuosa, nos ayuda mucho a interpretar y a entender los sentidos dentro de la gramática del español, de cómo han evolucionado hacia la modernidad. Entonces hay que explicarlo bien para que ustedes no se queden con la duda. Y bueno, avanzamos, vamos a la siguiente. Tenemos la siguiente, es una causal. Las causales siempre indican algo, indican una causa, como el motivo en el que se dice que la oración principal responde a la propia pregunta y ponemos por qué, mediante ciertos nexos como el por qué, el ya que, el puesto que y el cómo o el pues. Bueno, vamos a ver cuál es el ejemplo. Decidí venir es la principal. Porque no me contestabas el teléfono es la subordinada adverbial de causa o causal. Y esas siempre están presentes en la gramática del español y nos las vamos a encontrar en todos lados porque son de las que les gustan hacer o escribir a todas las personas. Bueno, vamos a ver a la otra, las de finalidad. Hay unas que introducen la finalidad para que ya no se siga expresando o explicando más información. Entonces tenemos que aprender a usarlas. Las de finalidad también son importantes. Vamos a ver que indican el propósito que tiene la oración principal. Y estas son también introducidas por los nexos como para qué, a fin de qué o con el fin de qué. Y esas siempre se escriben en ese estilo para que no nos regañen y no nos vayan a poner mal nuestra respuesta. Vamos a ver cuál es esa. El ejemplo ponen, Leticia corría a diario para ganar la carrera. Entonces la principal es Leticia, que además le tiene miedo dentro de la oración, es que estaba pensando en un tema de literatura, pero bueno, luego lo mencionaré después. Bueno, y corría a diario para ganar la carrera. Y aquí dentro del corría a diario para ganar la carrera es el verbo principal de la oración, pero vean que pide una subordinante que se introduce con el nexo con una finalidad de algo, como por ejemplo para ganar la carrera, para comer más, para llegar a sentarse a su asiento favorito o para llegar a dormir, etc. Entonces hay muchas cosas que podemos poner dentro de las oraciones y que nos van cambiando el matiz o el giro al que le queremos conceder dentro de la frase. Y por último tenemos las condicionantes o condicionales. Las condicionantes o condicionales tienen una condición necesaria que no se expresa y que omite o se expone para que nosotros no lleguemos al cumplimiento de la principal, de la queja que hace la oración principal. Y vamos a ver cuál es esa. Tenemos que la subordinada condicional expresa una verdadera condición para que el cumplimiento de la principal se realice o se haga. Y tenemos lo siguiente, vamos a poner que lleva nexos como sí, en caso de que o con tal de que. Y todos estos ejemplifican las características que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver la siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Con tal de que vengas, te pago el pasaje. Es decir, con tal de que hagas algo, te están condicionando la principal. Te pago el pasaje. Bueno, que me hagas caso, que me pongas atención, que obedezcas, etc. Hay muchas frases de ese estilo. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? Esperemos que no, porque esto no lo vamos a ver hoy en la clase, lo vamos a ver después. Las llamadas consecutivas. Las consecutivas indican la consecuencia de lo que se dice
dentro de la principal y usa varios nexos como luego, pues, con que, por consiguiente, tanto o así que. Se sintió enferma, por lo que fue al médico. Entonces la principal es se sintió enferma y la subordinada adverbial consecutiva tanto que fue al médico. Bueno, vean qué parte importante de las oraciones tenemos. Bueno, ahora pongamos otro. Es la siguiente. Tenemos las llamadas concesivas. Esas expresan una dificultad que no impide el cumplimiento de la oración principal y se introducen mediante aunque, aún, si bien o a pesar de algo. Ejemplo, a pesar de su mala conducta eran los preferidos. Y en la subordinada concesiva es a pesar de su mala conducta eran los preferidos la principal. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente. En el siguiente esquema está más bonito, es a colores y nos muestra la información que estamos expresando el día de hoy. Bueno, vamos a ver que dentro de esto que hemos visto, las coordinadas se distinguen en copulativas, adversativas y disyuntivas, que no se les olviden. Eso es parte de lo que estamos analizando ahora. Bueno, vamos a ver otra. Bueno, dentro de las subordinadas vamos a empezar las sustantivas que contienen las de complemento directo, las que tienen complemento indirecto, las que tienen complemento circunstancial, las que tienen complemento adnominal, aquellas que tienen complemento agente o aquellas que tienen atributo. Bueno, también vamos a tener aquellas que se dividen en adjetivas o de relativo, de pronombre relativo o de un adjetivo que se convierte en el nexo fundamental de la oración. Bueno, ahora vamos a ver las siguientes. Tenemos abajo más. Las adverbiales o de tipos adverbiales. Tenemos, por ejemplo, las llamadas circunstanciales, que les dije que los complementos circunstanciales son muchísimos. Podemos tener los de lugar, de tiempo, de modo, de comparación, de causalidad, de consecuencia, de las llamadas concesivas, las condicionales y las condicionantes. Bueno, todas esas son parte de las llamadas adverbiales. Bueno, avanzamos. Bueno, y de aquí pues vamos a tener que analizar esas oraciones llamadas de relativo o completivas. Y esas son importantes, vamos a verlas. Y eso es lo que vamos a interpretar dentro de las oraciones. Bueno, vamos a ver cuáles son las siguientes. Bueno, el pronombre relativo ya vimos que es esta característica que tienen estas oraciones. Podemos decir, vamos a ver, relativo es aquello que guarda relación con alguien o con algo. En el ejemplo de esto lo podemos encontrar en muchas cosas. Por ejemplo, esta palabra que vamos a poner aquí, no le hagan caso a lo que dice ahí, porque ustedes no llevan etimologías, pero sí les puedo mostrar algunas. Vamos a ver que de la palabra pueril, tenemos que pueri en latín es niño. Si le agregamos un sufijo, vamos a formar un adjetivo como pueril y vamos a tener entonces oraciones que se relacionan, es decir, esta palabra se relaciona con la palabra niño. ¿Pero por qué lo sabemos? Pues porque lo estamos infiriendo de la relación que tenemos del vocablo que acabamos de hablar o de ver. Bueno, ahora si trasladamos esta relación a un asunto dentro de las oracionales, pues vamos a notar lo siguiente. Vamos a ver que se relacionan con algo y tienen una finalidad dentro de las oraciones. Vamos a ver cuáles esas. Bueno, vamos a ver, ¿en qué está? Está relacionada con algo, con que esto es una parte fundamental de la oración. Por ejemplo, puede estar relacionado con un elemento, puede estar relacionado con otra palabra, puede estar relacionado con otro contenido ideológico. En este caso,
la palabra pueril como adjetivo está relacionado con un sustantivo, con el sustantivo puer, que es niño en latín. Pero bueno, si no saben ustedes qué era puer, que está en latín, pues difícilmente sabrán entender o interpretar el sentido que tiene esta idea. En realidad es eso, que mantener cada una de estas ideas. Y bueno, tenemos lo siguiente. Este algo es un elemento de otra oración cuando lo analizamos cuando estamos hablando de oraciones. Comúnmente un sustantivo, así la oración de relativo se encontrará cercana a esta. Eso es lo que tienen que entender, que tiene una cercanía con la oración que se dice antes, con la principal. Tiene una relación que se llama de dependencia. Por eso vamos a hablar también que se llaman términos de dependencia o oraciones de dependencia o dependientes. Bueno, en español las oraciones de relativo son conocidas como oraciones subordinadas llamadas adjetivas, pues la función que estas oraciones, como su nombre lo indica, es la de que cumplen como si fueran un adjetivo, es decir, darnos una característica, cualidad o especificarnos algo sobre un nombre del que se hace o hacen referencia. Bueno, vamos a ver la siguiente. Las oraciones subordinadas de relativo o subordinadas adjetivas permiten unir dos oraciones que tienen un elemento común. La oración que pasa a convertirse en la oración de relativo la vamos a llamar adjetiva, pues aporta información secundaria acerca de un elemento ya nombrado en la primera oración. Ejemplo, Juan compró un automóvil. Esa es una oración 1. Y la oración 2, Juan es un hombre sabio. ¿Qué elemento tienen en común estas oraciones? Bueno, primero que existe Juan, que es un nombre propio, y otra que salta a la vista, pues de que, aparte de que es hombre. Y eso es parte de lo que tienen que reconocer. Ahora, como pudieron observar, el elemento en común en ambas oraciones es el sujeto al que llamamos Juan. De esta manera, la oración 1 y la oración 2 tienen una relación y eso los vuelve relativas. Relativas que no tanto como las de pronombre relativo. Ahorita vamos a ver por qué y vamos a explicarlo. Bueno, pues se encuentra justo después de este y se halla entre comas, pues cumple una función como si fuese un adjetivo, a lo que vamos a llamar en gramática aposición. Es un adjetivo expresado mediante una subordinación, como se distingue en el ejemplo siguiente. Vamos a ver el ejemplo. Dentro de la oración 1 tenemos que Juan, quien es un hombre sabio, compró un automóvil. Vean cómo ya fusionamos las dos oraciones en una sola. Y eso es lo que se puede hacer con este tipo de oraciones, tener una igual y otra igual y formar una diferente. Entonces aquí ya ponemos Juan, lo separamos por una coma y le ponemos un atributo a Juan. Por ejemplo, puede ser que es sabio, que es paciente, que es inteligente, que es conocedor de automóviles. Podemos decir, Juan, quien es un hombre conocedor, compró un automóvil. No tanto la sabiduría, sino la idea que queremos expresar. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. En el 2, he comprado un automóvil y ponemos la 2. El automóvil tiene 4 puertas. Y ya tenemos 2 oraciones. Y otra vez vamos a volver a hacer el mismo ejemplo o la misma idea como hicimos hace rato. ¿Cuál es el elemento en común que tienen todos? Pues el automóvil, ¿no? Ahora vamos a hacer la oración y dice, Juan, en la oración 1 el sustantivo automóvil está cumpliendo la función de un objeto directo. Por lo tanto, la oración de relativo la verás justo después de dicho objeto. Entonces se expresa de la siguiente forma: he comprado un automóvil que tiene 4 puertas. Y así ya tenemos oración 1 y oración 2 de relativo, y así ya la formamos. Bueno, vean que no es tan sencillo como pareciera y que nos va a dar ciertos dolores de cabeza porque toda la interpretación que acabamos de hacer no es tan fácil. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar con el video del día de hoy y les voy a subir las características de las oraciones
para que ustedes las impriman, más bien para que ustedes las copien en su cuaderno y hagan los ejercicios que voy a pedir que analicen. Bueno, voy a volver a voltear mi cámara para ya despedirme de ustedes y así concluimos. Así me despido el día de hoy de ustedes. Con este ejercicio vamos a terminar. Hoy voy a subir esa actividad junto con este video y bueno, nos vemos la siguiente sesión de mañana. Y es un tema un poco difícil, no es tan fácil aprenderlo, pero bueno, finalmente ustedes ya tendrán esa oportunidad de estudiarla un poquito y de repasar español, porque recuerden que esto va muy relacionado con el español. Bueno, aquí nos quedamos y hasta mañana. Nos vemos.